Bueno, y vamos a otro tema porque el Ministerio de Salud informó de un primer caso sospechoso de anta en Santiago. Estamos hablando de un joven que acampó durante las últimas semanas en el sur del país. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, muy buenas tardes. Gracias por este tiempo que se ha dado con nosotros. Muy buenas tardes, Mirna. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Ministro, sabemos que están ustedes a la espera de que sea el Instituto de Salud Pública quien confirme esta primera información que hay de que este joven efectivamente estaría afectado por el virus anta. ¿Qué informaciones nos puede entregar usted más sobre este tema? Desde el punto de vista clínico, epidemiológico, o sea, la historia de este joven recorriendo el sur de Chile en lugares donde hay riesgo de contraer anta, y desde el punto de vista del test rápido que se practicó en la clínica alemana, este es un caso positivo. Uno debe considerarlo para todos los efectos que este joven cursa un síndrome pulmonar derivado de una infección por el virus anta, y por supuesto, para mayor seguridad, el Instituto de Salud Pública como laboratorio referencial para la nación tiene que confirmar ese primer resultado, cosa que esperamos ocurra mañana, a más tardar el lunes, mañana más probablemente. Ministro, tratándose del tiempo que dura, ¿no es cierto?, la incubación de este virus, ¿podríamos esperar otros casos? Y le pregunto porque ya estamos sobrepasando la media o el promedio, ¿no es cierto?, anual de casos presentados en nuestro país. Su pregunta es muy inteligente. El gran problema que tenemos con esta enfermedad es su periodo de incubación muy largo, que puede ser hasta 45 días. De hecho, este joven, que es guía scout, habría estado en zonas potencialmente peligrosas para contacto con el ratón corilargo durante la primera quincena de enero, y aparece ahora los primeros días de febrero con síntomas. Eso es lo habitual. De manera que, tal como usted señala, nosotros estamos en una situación de alerta máxima porque ya tenemos un 20% más de casos acumulados a la fecha de personas contagiadas con el virus, y la alerta que nos produjo la situación de la cárcel El Manzano el día 27 de enero ya nos puso sobre atención de que probablemente este va a ser un año especialmente duro respecto a esta enfermedad. ¿Qué pasa, ministro, con el caso que conocimos de un hombre de 43 años, residente en la Florida, que había estado con su familia en un lugar específico acampando, quiero decir? ¿Por qué se produjo el deceso en ese caso en particular? ¿Qué información tiene usted? ¿Se actuó tarde? ¿Se diagnosticó tarde? ¿Qué ocurrió? El tratamiento para esta enfermedad es inespecífico, vale decir, no tenemos una terapia para combatir específicamente a este virus, como sí ocurre con el virus de la influenza humana, por ejemplo. Y eso significa que el tratamiento es fundamentalmente un tratamiento de soporte mientras la persona, sus defensas, se articulan y se puede mejorar por sí misma. Esa es la verdad del soporte del tratamiento. En el caso particular al que usted se refiere, efectivamente está siendo una enfermedad de una letalidad bastante alta, 30% es la experiencia en Chile, o sea, de cada 100 personas que se contagian, 30 fallecen, una letalidad, insisto, muy alta para esta enfermedad. Ocurrió en este caso que la evolución fue muy desfavorable, y a pesar de tener el soporte adecuado, desgraciadamente el pronóstico fue malo y terminó falleciendo. ¿Tiene usted antecedentes de una menor de 7 años que también estaría probablemente afectada o estaría dentro de los afectados? Tenemos noticias de esta menor en el hospital de Talca. Los exámenes han descartado la enfermedad en el caso de ella. Doctor Mañalich, ¿qué nos recomienda entonces? ¿Qué debieran hacer las personas que están todavía planificando sus vacaciones, que van a ir entonces a lugares donde podría estar este ratón de cola larga que pudiera, ¿no es cierto?, eventualmente producir este contagio? Yo lo primero que haría es ayudar a identificar de qué estamos hablando. Si la cámara lo alcanza a mostrar, esto es tamaño real. Este es un roedor relativamente pequeño que en su cuerpo, digamos, tiene un largo de 8 centímetros, vale decir más o menos esto, y que se caracteriza y es único en ese sentido por tener una extensión de cola mucho mayor que su cuerpo. Aquí, en este ejemplar, la cola mide 10 centímetros, en cambio el cuerpo mide 8 centímetros.
La autoridad sanitaria tiene muy demarcados los lugares donde puede habitar en forma silvestre este ratón, que es portador del virus, y en ese sentido el llamado a la ciudadanía es siempre el mismo. Cuando se llegue, por cansado que se llegue a un lugar que ha estado cerrado, una cabaña, por ejemplo, airearla durante por lo menos media hora, ojalá una hora, sin que los moradores entren en contacto. ¿Por qué? Porque ahí puede haber fecas, orina de este ratón que tiene el virus, y al entrar una corriente de aire, las personas inhalar el virus y de esta manera contagiarse. De la misma manera, todo lugar donde se fabrica alimentos o donde se comparte alimentos, lavarlo permanentemente con una solución con cloro, manejar las basuras en forma hermética, no dejar restos de alimentos abiertos en la superficie, sino en envases cerrados, manejar también las basuras de las mascotas que acompañan muchas veces al ser humano. Uno lleva perros, gatos y lleva alimentos especiales para ello. Esos son alimentos muy preciados por este roedor y hay que manejarlo de la misma manera. Hay que hacer una advertencia especial. Este año nosotros hemos producido, los seres humanos, un trastorno ecológico muy severo por los incendios forestales que han afectado la zona sur del país, y estos incendios, nosotros estamos seguros, han hecho que el ratón se movilice hacia estar en lugares más cercanos al hombre, y en ese sentido este verano en particular es un verano de mucha preocupación por este roedor y el anta que puede contagiar al ser humano. Ministro, ¿qué medidas se van a tomar respecto de este joven? Estoy hablando de este joven que es guía scout y que por lo tanto estuvo vinculado a otros 90 u 89 jóvenes, ¿verdad?, en este campamento. ¿Van a tomar contacto con ellos? ¿Se está haciendo ya un seguimiento para ver qué puede haber pasado en otros casos? Desde el punto de vista de la política sanitaria, cada caso sospechoso positivo desencadena inmediatamente un operativo en las personas, por ejemplo, los internos de la cárcel del Manzano, 37 personas que compartieron el hábitat donde los dos internos que fallecieron pueden haberse contagiado. Lo mismo ocurre con este joven scout. Tenemos identificado a 90 jóvenes niños que estuvieron junto con él en la zona donde podría haberse producido el contagio. La autoridad sanitaria los está contactando sistemáticamente. Si efectivamente hay alguien que se sepa y que sea difícil de identificar porque está veraneando con su familia en otro lugar, le rogamos que tome contacto con la autoridad sanitaria el CEREMI de la región respectiva, porque necesitamos censarlos a todos y hacer un seguimiento proactivo de manera tal de detectar muy precozmente los casos de alguien que puede aparecer con síntomas que, como se sabe, simulan para todo una gripe, una influenza, dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, algunas molestias digestivas. Esos deben ser los síntomas que alerten a tomar contacto con un médico, con un centro asistencial o con la autoridad sanitaria para, insisto, actuar con la llave de presuntamente el éxito, que es llegar temprano en los casos potencialmente positivos. Ministro, pero podemos saber más o menos en qué lugares estuvo este joven, porque entiendo que no fue solo un lugar, de tal manera que la gente que nos está escuchando sepa más o menos, ¿no es cierto?, si tiene alguna vinculación y así hacerse presentes o hacer llegar, ¿no es cierto?, su preocupación, ¿no? El lugar que más nos preocupa donde este joven se puede haber contagiado la enfermedad es desde la localidad de Parral hacia el interior, hacia la cordillera. Es allí donde él habría estado en campamento, donde se habría podido contagiar con este virus y donde específicamente tenemos identificados, censados los 90 jóvenes que compartieron esta zona y que son nuestro motivo de preocupación. Ahora, el contagio se da cuando una persona, por ejemplo, es víctima del virus anta. ¿Hay posibilidades ciertas de que se produzca el contagio por compartir comida, me imagino? ¿Cómo se produce en definitiva el contagio y si hay preocupación en ese sentido, me imagino? Sí, el contagio no se produce de persona a persona, o sea, este joven no puede haber contagiado a otros, sino que se produce porque el ratón colilargo que porta el virus orina o defeca en determinadas áreas y esto después se seca y el virus entonces cuando entra aire se vaporiza y la vía de contagio es por la vía respiratoria, la vía inhalatoria, y por eso la forma más importante, insisto, es entrar a un lugar que ha estado cerrado, en los cuales el ratón puede haber orinado en los colchones, en la cocina, buscando alimento, y allí, ¿no es cierto?, se produce una entrada de aire que vaporiza el virus y que es inhalado por los seres humanos, momento en el cual se produce el contagio.
y con un periodo de incubación, insisto, que es el momento entre el contagio, el lapso entre el contagio y el desarrollo de la enfermedad, que puede ser tan largo como un mes y medio. Impresionante eso, ministro. Ministro, queremos darle las gracias por estas aclaraciones. Que esté muy bien. Muchas gracias, Mirna, que esté bien.